5 elementos, 5 pautas necesarias para tu agenda del 2026. Hay muchas cosas que hacer. 2026 se viene con todo, ¿sí? Pero para poder soportar, para poder llegar a fin de año con frutos y multiplicados, estas 5 pautas, ¿ven? Son 5, ¿verdad? ¿Cuántos dedos tenemos nosotros? 5. Con 5 manos vos agarrás mejor, ¿verdad? Que con un dedo, con 2 dedos. ¿Sí? La Biblia dice que Elías le dijo a Giesi, anda a ver un poco sobre la montaña. Hacía como 3 años que no llovía. Y Giesi se fue y vio la montaña y no había nada. Y 7 veces le mató. Y la 7ª vez vio una nube como la palma de una mano. 5, la palma de una mano. La palma de una mano. 5. Los 5 ministerios. 5 sentidos. Sí, la 5ª es el espíritu, el discernimiento. Olfato, tacto, vista. ¿Ves? ¿Sí? 6º sentido es el gusto, olfato, vista, oído, tacto. Ahí cuánto tenemos ya. Gusto, olfato, 2. Vista, oído, 3. Oído, 4. Tacto, 5. Y el 6º sentido es discernimiento espiritual. Entonces, 5 cosas, 6 cosas. Amén. Sí, bueno, voy a enumerar rápidamente y vamos a desarrollar. Amén. Número 1, comunión. Número 1, comunión. Comunión. ¿Cómo hacemos eso? Por medio de la oración. La oración. Número 2, nutrición. Comunión. Número 2, nutrición espiritual. ¿Cómo nosotros nos nutrimos en nuestro espíritu? Con la palabra de Dios. Número 3, integridad. Número 3, integridad. Y la integridad tiene que ver con obediencia. ¿Obediencia a qué? A la palabra. Número 4, servicio o ministerio. Número 4, servicio, ministerio. Y número 5, el resultado de todo esto es la fructificación. Fructífero, productivo, productividad. Yo le puse productividad. Cuando tenés estas 4 cosas, hace que vos en tu espíritu, en tu relación con Dios, en tu vida seas productivo, que tengas frutos. ¿Ven? Y hay cosas, muchas cosas importantes, pero para el creyente, para nosotros, la Biblia dice, ¿qué dice la Biblia en cuanto al punto número 1? Primera de Tesalonicenses 5, 17. Bueno, acá en este versículo hay 3 en 1. 16, 17 y 18. Estad siempre gozoso, orad sin cesar y da gracias en todo. Son cosas que son netamente personal tuyo.
¿Eh? Netamente personal tuyo. Eso tiene que ver con vos. Siempre tiene que estar gozoso, feliz, alegre. Vos siempre tenés que estar orando en todo momento, ¿sí? Orando en el tiempo de alegría, en el tiempo de tristeza, en el tiempo de la abundancia, en el tiempo de la prueba, la dificultad, la tormenta, el desierto. Dice orar sin cesar. ¿Eh? Y siempre estar agradecido. Agradecido por todo, por todo. La prueba, todo. ¿Eh? Entonces, ¿cuál va a ser tu meta para el 2026? ¿Eh? Tu presupuesto espiritual. Enfocarse más a la oración. ¿Sí? Estoy proyectando tener más tiempo, puntualizar mi vida de intimidad con Dios. ¿Sí? Pero vos tenés que eso poner en tu mente, en tu corazón antes de arrancar el año. Esto es lo que yo quiero hacer para el 2026. Esto yo quiero llevar todo el año, no solamente para el inicio del año, sino para todo el año. Puntualizar tu intimidad con Dios. Si no podés venir a la iglesia, tener un tiempo de estar en la presencia de Dios. ¿Sí? En tu casa, un tiempo de intimidad con Dios en el trabajo, puede ser que no estés en el trabajo, si hay un tiempo ahí, manejando, ¿sí? En la iglesia, pero diariamente es importante tener ese tiempo, porque acá dice orar sin cesar. ¿Eh? Lo único que no se puede cortar en la vida de un creyente es esa vida de oración. Orar sin cesar. Todo puede cesar, menos ese tiempo de oración, ese tiempo de... Y esa vida de oración te va a llevar a una sed de la palabra. Punto número 2. Para que podamos ser fuertes, vigorosos, saludables, ¿qué tenemos que hacer? Nutrirnos de la palabra, ¿verdad? Porque si vos tenés una criatura y a esa criatura no la alimentás, o vos no te alimentás, ¿qué va a pasar? Va a ser una persona enfermiza. Una persona que no se alimenta correctamente se vuelve una persona vulnerable, enfermizo, no es fuerte, es débil. Y para que nosotros, bueno, sin dudar, yo estoy seguro de que va a haber muchos asados, mucha choriceada, cerdo, pollo, tallarines, guiso. 2026 va a ser un año de... Si hacemos una cuenta de cuántos kilos de comida comimos en este año, ¿cuántos kilos de comida pensás que comimos? Entre torta, ¿sí? Pan, ¿cuántos kilos de pan comiste vos solo? Si haces la cuenta en este año. Yo tendría acá 2 bultos llenos de comida. Si hacemos, nos imaginamos y traemos, bueno, esto es todo lo que yo comí, una montaña de cosas. Y eso sirvió, y es bueno porque te sirvió para tu cuerpo. Fruta, lácteo, ¿sí? Carne, vegetales, ensalada, ¿sí? Si nosotros traemos todo lo que comemos, vas a tener una montaña de cosas, ¿verdad? ¿Ah? ¿Cómo quisiera ver todo lo que vos comiste, así literalmente, este año? Pastor, esto es lo que yo comí. ¿Cuántos kilos? La sábado fuimos nosotros en una churrasquería con la Huelpi, y ahí comimos por kilos realmente.
Yo y mi esposa nos preparamos 3 días antes de ayunar. Cuando llegamos, arrasamos. Pasamos y se terminaba la góndola. Limpio se quedó. Y los pastores, no sé qué tienen por los pastores, buscar un pan. Y yo le veía a un pastor que tenía un plato así medio vacío y pastor, pasó chico de tu plato. Con ese pastor la estrategia es, debe comer un poquitito más y te va a echar cada rato y comer más así, me. Bueno pastor, le dije al pastor Santiago, ¿verdad? Así se come. Y había un pastor que estaba ahí al lado nuestro y él puso una cosa así enfrente de su plato para que no se vea lo que come, ¿verdad? Y le dije, ¿por qué pastor ponemos esas cosas enfrente de tu...? Tenía unos termos y no sé qué más, ¿verdad? La tablet tenía y así ponía y no se veía lo que comía. Y ¿por qué no pones así, pastor? No quiero que me vean comer. Carla, tipo. ¿Verdad? Y la Biblia dice de que no solo del pan vivirá el hombre. Mateo 4:4. Mateo 4:4. ¿Sabe cómo es el billete 4x4? El que es para todo terreno. El billete todo terreno, 4x4. Mateo 4:4. ¿Qué dice Mateo 4:4? El creyente fuerte. El creyente todo terreno. ¿Conocer la camioneta todo terreno pastoral? Esas 4x4 que es para rally, 4x4. Y acá está 4x4. Mateo 4x4. ¿Qué dice? Y respondió Jesús y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Creyente 4x4, creyente de todo terreno, es un creyente fuerte en la palabra, que se alimenta de la palabra. ¿Ven? Y si en este año yo te dijera, bueno, quiero ver la pila de palabras que consumiste, ¿cuántas páginas tendrá ese libraco? Si pudiéramos, mira, patrón, esto es todo lo que me alimente. Y literalmente podríamos ver toda una pila de libros, de todo lo que yo medité, de todo lo que yo hablé. ¿Sí? Esto es lo que yo consumí en el año pasado. Una pila y pila de palabra de Dios y de estudio, donde yo estuve estudiando, alimentándome, y recibiendo para mi espíritu. Entonces, creyente 4x4, este es el año donde tenemos que nosotros volvernos creyentes todoterreno. Amén, todoterreno, creyente todoterreno. 4x4, Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Amén? Pero este año nosotros tuvimos muchos distractivos para la palabra, ¿verdad? ¿Quién no tuvo distractivos para la palabra este año? Todos tuvimos distractivos, ¿sí? Las redes sociales, el Facebook, el WhatsApp, el grupo de WhatsApp, el grupo de Instagram, el grupo de Telegram, el grupo de TikTok, ¿sí? El grupo, ¿qué más grupo? El YouTube. A mí, por ejemplo, la red social que más me gusta es YouTube. No tenés YouTube y WhatsApp. A mí me encanta YouTube, me encanta. ¿Verdad? Me gusta YouTube. Yo siempre estoy viendo noticias, estoy siempre viendo información. Esa es la red social que a mí más me gusta. Yo no digo de que está mal, no. Pero tiene que tener su lugar las redes sociales. Amén. Si vos te das cuenta, hay cada aplicación y el mismo teléfono te avisa cuánto tiempo estuviste
anclado en sus redes sociales. Este teléfono tiene una aplicación que te dice cuántas horas estuviste en tu celular. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas estuviste en Facebook? ¿Cuántas horas estuviste en YouTube? Este teléfono tiene y te saca un resumen semanal o mensual de cuánto tiempo estuviste en las redes sociales. ¿Está mal? No está mal, pero sí tenés que ordenar tu tiempo. Amén. Tenés que tener un tiempo para la palabra, meditar la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra, escuchar la palabra. Entonces eso te va a hacer a vos un creyente 4x4. Mateo 4:4. Decirle que está a tu lado. Mateo 4x4. Mateo 4x4. Todo terreno. ¿Cuánto tiempo estuviste delante de la tele? Cintia no tienes tele, dice. Y vos, pastor, no tenés tele. Vos no ves tele. No tenés tiempo para esa tarde. ¿Quién más tiene tele? En YouTube. A mí me gusta por las noches, me gusta ver películas. Vos ves en tu teléfono la película. Películas, enamorado, película de cowboy, película de Predador, Matrix, película Matrix, Gladiador, película legendaria, que a mí me gusta muchísimo ver, pero por las noches. Durante el día trabajo, ¿verdad? Si vos vas a ordenar tu tiempo, no hay tiempo. Por eso es que hay que ordenar el tiempo. Hay tiempo, lo que pasa es que no ordenamos ahora. Tenemos que ordenar. Número 3. Una vida de integridad. Significa eso una vida de obediencia. Una vida de obediencia. ¿Ven? O sea que tener una intimidad con Dios por medio de la oración. Número 2, alimentarse, nutrirse de la palabra. Y ahora hay que obedecerla. Hay que conocer la palabra y hay que obedecerla. ¿Ven? Una vida de integridad, una vida que no está. Cuando una persona en la antigua Grecia, ahí se hacen muchas estatuas y esculturas. Y estaba el vendedor y el artista, el que hacía arte, la escultura, y le decía, a veces había escultura que estaba en oferta, era más barato. Y le dice, ¿por qué esta escultura, esta estatua está más barato? Porque no es íntegro. O sea que Otiri, el escultor, mientras que su sincero, Otiri y de arte a llevar. Otiri, entonces ellos pegaban con algo así, no se notaba, pero el artista sabía de que esa escultura no era íntegro. No era una piedra maciza íntegra. Entonces le vendía más barato para no perder semanas de trabajo de esculpirla. Pero cuando ellos querían vender una escultura cara, lo primero que el comprador preguntaba era, ¿es íntegro? ¿Esta escultura es íntegra? Significaba de que no estaba roto, de que no estaba pegado, que no estaba unido artificialmente. ¿Ven? Entonces un creyente debe ser íntegro. El creyente tiene que ser como es en la iglesia, tiene que ser en casa. El creyente tiene que ser como es en la iglesia, o delante de papá, o delante de mamá, o delante de los pastores. Tiene que ser el mismo en el trabajo, ¿sí?
No podemos nosotros ser buenitos y santitos, ¿verdad? Aquí adentro y afuera, ser terribles, guerrilleros, ¿verdad? ¿Verdad? Tenemos el íntegro en casa. En casa, papá, mamá, tiene que ser una persona íntegra, tal y cual como es delante del pastor. Porque delante del pastor todos somos santos. ¿Verdad? Hola, pastor, Dios te bendiga. Amén, aleluya. Amén. Ponemos nuestra carita de santo. Ponemos nuestra carita de santito. Gloria a Dios. Amén, pastor, y le bendiga. Pero en casa somos plagueones, gritones, guerrillero, boxeador. ¿Sí? Somos, ¿cómo se llama eso que venden, que se vocean y venden así? Mercadero. Somos como tormenta, ¿verdad? Pero delante de papá y de mamá, delante del pastor, delante de la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decirle, Señor, yo quiero ser el mismo en casa, quiero ser el mismo en la iglesia, porque mi vida de integridad no depende del hombre. Yo no le sirvo al ojo humano. Yo te sirvo a ti, Señor, como José. José era un hombre íntegro. Él era el mismo joven íntegro como era con su papá Jacob, sus hermanos. Era el mismo hombre íntegro delante de Potifar, su jefe. ¿Sí? Él era el mismo hombre íntegro ahí en la cárcel con el carcelero. Era el mismo hombre íntegro delante del faraón. José era una persona íntegra. Él no tenía doblez de espíritu. Su corazón un día en la iglesia era santo, pero en el momento de la intimidad, cuando nadie le veía, se acostaba con la mujer de Potifar. ¿Cuándo pasó eso? No, él, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo Potifar? José huyó de la tentación. Huyó de la tentación. La mujer de Potifar les tironeaba. ¿En qué se dije? Váyase, hermana Angélica. Duerme conmigo, eso. ¿Sí? Duerme conmigo. ¿Pero dónde aquí? Terrible. Y le dijo, no, el coro no entra ahí, ya, ¿a dónde? Se zafó, se fue. Yo quiero preguntarte, cuando vos estás, cuando nadie te ve, ¿qué ves en tu celular? Cuando no está mamá, cuando no está papá, cuando no está el pastor, cuando no está el hermano, la hermana. Cuando prendes tu celular, ¿qué es lo que ves? Cuando nadie te mira, ¿qué es lo que estás mirando? ¿Qué es lo que estás haciendo? Nunca hagas algo que te avergonzaría hacerlo en público. Nunca hagas algo en secreto que te avergonzaría que la gente se entere. José lo tenía bien claro. José decía, no, ¿cómo yo voy a hacer este gran mal? Y pecaría yo contra Dios. Tu esposo Potifar tiene confianza en mí y no me ha privado, me ha dado derecho para que yo pueda proceder como yo quiera en todo lo que tiene en su casa, menos a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo yo haría este gran mal? Ese, ¿sabe cómo se llama? El gran mal, ¿sabe qué es? Gran mal es la impiedad. El impío peca porque quiere. El impío no es porque no sabe, es porque quiere pecar, porque así no le interesa la santidad,
no le interesa la integridad, ¿sí? No le interesa nada. El impío, la Biblia dice que Daniel oraba y le decía: Señor, yo y mis padres hemos pecado con impiedad. Impiedad. Hemos sido impíos porque nosotros sabíamos la palabra, pero no nos importó, y sabiendo, estando conscientes, pecamos contra ti. Por eso nos vino todo este gran mal. Y ahí estaba Daniel, estaba en Babilonia cautivo. Y todo eso que ellos hicieron con impiedad le llevó al cautiverio como nación. La Biblia dice: todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Y no hay nada oculto que no ha de salir a la luz. Todo lo que hacemos en secreto, eso va a salir a la luz. No hay nada que nosotros hagamos en secreto que un día no nos avergüence Dios con eso. La Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. El temor de Dios, ¿amén? La integridad tiene que ver con temor de Dios. No tenemos que engañarnos y decir: bueno, yo voy a hacer esto en secreto, en la madrugada, cuando nadie me ve, porque eso va a tener consecuencias un día. Y eso nos va a llevar al cautiverio, porque impíamente hemos pecado, sabiendo, conociendo. No importó, no le importó. Por eso Dios le desechó a Esaú. Esaú, porque él, sabiendo bien qué implicaba la bendición, él prefirió cambiarla por un plato de guiso rojo. O sea, él sabía de qué se trataba. Él no era tonto. Él no estaba distraído. Esaú no estaba distraído con el internet. Hay un escritor famoso, Agustín Laje se llama, y él tiene un libro que se llama Generación de Idiotas. ¿Por qué? Porque las redes sociales le estupidiza a la gente. Hoy la filosofía está en el TikTok, la filosofía está en el YouTube, en el influencer. No está en la palabra. Y lo que dice el influencer, o el TikToker, o el YouTuber, eso es la verdad. Y muchos: no, fulano tal dijo. No, fulano tal dijo. Entonces es normal, yo lo voy a hacer. Pero la Biblia dice que la palabra de Dios, la palabra no solamente debemos de nutrirnos, hay que vivirla. Hay que vivir la palabra. La santidad. ¿Qué significa la palabra santidad? Obedecer la palabra. ¿Amén? Esforzarse por obedecer. Hay que esforzarse. No es fácil obedecer, pero hay que esforzarse. Por eso la Biblia le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente, y yo estaré contigo. Esfuérzate y sé valiente para obedecer todo lo que está escrito en este libro de la ley. Entonces, la integridad, ¿qué dice el Salmo 101:6? Mis ojos pondré sobre los íntegros, sobre los fieles de la tierra. Menos mal que dice la tierra, no dice del cielo, porque en el cielo ya no necesitan la integridad, porque ahí ya no hay más forma de ser tentado ni tomar decisiones. Ya los que pasaron de aquí a allá ya no pueden ser tentados. Ellos están ahí en perfecta luz, ya no pueden decidir entre el bien y el mal. Están en perfecta luz, en la gloria. Pero a los santos, a los fieles aquí en la tierra, es necesario que seamos fieles. Y el Señor dice: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. Hermano, muchas veces Dios nos suelta por la falta de temor de Dios. Dejó de respaldarte.
¿Sí? Te dejó de respaldar. Dice que la presencia de Dios se apartó del campamento de Israel. Y los israelitas se fueron a luchar contra un pequeño pueblo que se llamaba Jai. Jai se llamaba el pueblo. Era un pueblo fácil de conquistar y los de Jai le vencieron. Y vinieron Josué, vinieron Aarón, y vinieron Ur, y vinieron todos ahí a Moisés y no entendían. Como 15,000 personas murieron en esa batalla. Delante de un ejército pequeño. Y preguntaron qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Y el Señor le revela a Moisés, le revela a Josué y le dice: hay anatema en medio del pueblo. La gente no se dio cuenta que la presencia le abandonó, había sido. Le abandonó la presencia. Dejó Dios de respaldarle a ese pueblo porque había pecado, había anatema, lo que Dios maldice. Anatema significa lo que Dios aborrece, lo que Dios maldice. Y el Señor se apartó de ellos. Y en el medio de la batalla, Dios no luchó a favor de ellos. ¿Sí? Entonces cuando Dios lucha a favor tuyo, la victoria es fácil, porque Dios te está ayudando. Pero cuando Dios no está contigo, no te está respaldando, todo es más difícil. Todo es más difícil, porque hay pecado de por medio. Yo no puedo ser un creyente que anda robando, adulterando, mintiendo, fornicando, consultando a los brujos, hechiceros, horóscopos, que me lean las cartas, visitando al brujo, a la médica, y esperar que Dios me respalde. Yo no puedo estar viendo pornografía y esperar que Dios me bendiga, que me dé revelación. Yo no puedo estar esperando que Dios me bendiga si yo estoy haciendo cosas pecaminosas. Yo no puedo esperar en que Dios se aparta. Dios se aparta, no te deja, pero se aparta, no te respalda más. Y la pérdida, uno pierde. Pero yo voy a pedir perdón, pastor. Pero le pediste perdón ¿cuántas veces? Caíste una vez, caíste otra vez, y caíste otra vez, caíste otra vez. No, eso no es arrepentimiento. Por el remordimiento le pediste perdón a Dios, pero realmente no te arrepentiste. Porque arrepentimiento significa abandonar ese pecado, abandonar esa actitud, abandonar la práctica del pecado. Eso significa arrepentimiento, abandonar el pecado. Amén. Pues yo le pido perdón a Dios y voy a continuar. No, sí, Dios te perdona, pero deja de respaldarte. ¿Por qué? Porque en el secreto no tuviste temor de Dios, pensando de que Dios me va a perdonar luego. Claro, pero Dios pone sus ojos sobre los íntegros de la tierra, sobre los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. El que anda en el camino de la perfección, este me servirá. Amén. Número 4. Servir a Dios, ministerio. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida este año? ¿Cuál fue el propósito? ¿Y cuál es el propósito para el 2026? ¿Cuál es el propósito de Dios? Número 1 es que yo esté con Él, intimidad, que le adore, que esté con Él. Cuando Jesús le llamó a los discípulos, le escogió a los 12 y los escogió a los 12 para que estén con Él siempre. Luego de ahí, Él les encomendó para que vayan a ministrar.
Pero el primer llamado del creyente es que estar con Él, estar con Jesús, intimidad, comunión, adoración. ¿Ven? Y después de la comunión sale el servicio. Cuando Dios le habla a la iglesia de Éfeso, Dios le dice a la iglesia de Éfeso, una iglesia guerrera, poderosa, celosa de las cosas de Dios. Éfeso dice: tus obras mayores, posteras, son mayores que las primeras. Tú aborreces lo que yo aborrezco. Tú eres santo, tú eres apartado del mal, eres celoso en la palabra. Tus obras posteras son mayores que las primeras. Pero una cosa tengo contra ti, Éfeso: has dejado tu primer amor. Es más importante el servicio que yo, le dice Dios. Para vos es más importante predicar, enseñar, la casa de célula, el grupo pequeño, el instituto teológico. Pero has dejado lo más importante. Yo ya no soy prioridad para vos. Por tanto, recuerda dónde has caído y vuelve, arrepiéntete. Porque si seguís así, sin la prioridad número uno, que es Jesús, eso te va a llevar a una sequedad. Moveré tu candelero a su lugar. Porque primero está el trabajo, primero está la obra, primero está el estudio, la universidad. Todo está primero, la familia, el descanso. Y Jesús no está en tu agenda diaria. Jesús le dice a la iglesia: arrepiéntete y haz las obras primeras. La primera obra que tenemos que hacer es estar delante de Él, ¿verdad? Y como consecuencia de eso viene el servicio. ¿Qué dice el Señor sobre el servicio? Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Donde yo estuviere, claro. El servidor siempre está con Jesús. Amén. Siempre está con Jesús, el servidor. Porque a eso fuimos llamados. Y ahí donde Jesús está, yo estoy con Él. Y es ahí donde Dios me usa. Mi Padre dice que el que me sirve, mi Padre le honrará. ¿Cuándo quieren que Dios le honre el 2026? ¿Cuándo quiere la honra del Padre el 2026? Sírvele a Dios. Ministerio significa eso. El 2026 tiene que ser el año donde vos comenzás a dar lo que recibís. Tenés que empezar a dar lo que recibís. Porque si no, somos como el garrapata, ¿verdad? ¿Cómo es el garrapata? El garrapata es un bichito que le agarra generalmente a la mascota, a los animales. Y al inicio es chiquitito, ¿verdad? Y cuando pasan las horas y los días, vos empezás a ver como un lunar enorme que va creciendo. Y después parece un quíster, ¿verdad? Y después le ves andando por ella, veía un charquito así de sangre. Alguien pisó sin darse cuenta. Se cayó, se cayó de tanto, ya no podía más absorber la sangre. Y se cayó ese parásito. Se desprendió porque estaba. Y al caerse, solamente puede rodar porque no puede ni caminar, ¿verdad? Y el que pasa primero explota. ¿Eh? Y nosotros tenemos que alimentarnos, pero tenemos que dar. ¿Eh? Nosotros no podemos ser como los creyentes religiosos. Los creyentes religiosos son aquellas personas que recibe estudio tras estudio. ¿Amén? Hay personas que se pasan estudiando, tienen títulos de aquí para allá. ¿Amén? Pero
no está ejerciendo, no está dando lo que recibe. Yo le conocí una vez a un pastor que trajo su currículum, y cuando trajo su currículum trajo una carpeta y había como 30 diplomas. Pero él estaba afligido, triste, y me decía, yo estaba en torre de oración cuando eso, me decía: pastor, vos siempre se te ve tan contento, se te ve tan fresco, se te ve siempre contento. Y yo le veía al hermano, siempre estaba afligido, su cara estaba afligido. Yo le dije: pastor, ¿qué? ¿Por qué no estás así? Y él estaba triste, no sé por qué. Y él tenía mucha preparación, pero él no daba. Él estaba preparado, pero él no sé qué le detenía, no daba. No sé si era miedo, pero él estaba cubierto. Si yo iba a usar todos esos diplomas, le iba a cubrir todo su cuerpo para dar un hombre así, tipo alemán. Iba a poder cubrir todo su cuerpo con los diplomas que él tenía. Pero la cuestión no es acá recibir, acá es recibir para dar. Por eso cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana, dice: yo te daré un agua, el agua que yo te daré será en ti como una fuente que salta para la vida eterna, que fluirá. O sea que no va a ser un estanque, ¿cómo se llama estanque? Va a ser un río que corre, el río corre, ¿verdad? El estanque está estancado. El agua que yo te daré será un río, un manantial un río que corre para la vida eterna. Y nosotros en este 2026 tenemos que ser río, no tenemos que ser estanque, porque el estanque se seca, el estanque se ensucia. Si vos tenés un estanque, un agua estancada, de aquí a 2 o 3 días te vas a revisar, va a estar lleno de larvas de mosquito y suciedad. Tiene moho, tiene musgo, los animales beben ahí, se evaporó gran parte, ¿sí? Y mosquitos moviéndose así, ¿verdad? Y eso produce enfermedad. Un agua estancada. Nosotros los creyentes no hemos sido creados para estar estancados, hemos sido creados para fluir. Dice que cuando esta mujer samaritana terminó de hablar con Jesús, se fue y empezó a fluir. Llegó a Samaritana y les contó todo lo que Jesús le había dicho. Y todo Samaria le recibió a Jesús. Jesús se quedó con ellos 2 días. Y los samaritanos dijeron: ahora ya no creemos solamente por tu testimonio, por tu palabra, porque nosotros mismos hemos visto y creído que este es el Mesías, el Hijo de Dios. Esa mujer samaritana, ¿qué fue lo que pasó con la mujer samaritana? Fluyó. ¿Ven? Tenemos que nosotros fluir. No podemos recibir. Porque si nosotros no damos, nos vamos a frustrar, nos vamos a secar, vamos a explotar. Explotamos. Porque a la medida que recibimos tenemos que dar. Y la Biblia dice: el que da, recibe. Cuanto más das, más recibís. Yo quiero preguntarte: ¿cuántas casas de paz vas a abrir este año? ¿Cuántos grupos pequeños vas a abrir este año? Nosotros vamos a retomar los días martes y vamos a estar, no sé si vamos a hacer martes o jueves, pero vamos a retomar las reuniones de líderes porque vamos a trabajar como liderazgo, amén. Yo este año dejé un poquito las reuniones de martes porque estábamos en el Instituto Teológico, estamos en el ICI, ¿verdad? Y esperé que eso nos activara, ¿verdad? Pero en el momento que más trabajamos era cuando teníamos los martes las reuniones aquí, ¿eh? Porque nos proyectábamos, trabajábamos, nos capacitábamos constantemente. Y este 2026 vamos a volver a retomar la oración. Después vamos a sentarnos a proyectar y a enseñar el principio del servicio. ¿Cómo?
Sí, tenemos que dar. A la medida que damos, avanzamos, damos, fluimos, ¿verdad? Si nosotros no damos, no nos estancamos. Ahora estamos dando un estudio muy lindo en el Instituto Teológico de Iglesia Célula. Muy práctico. Y eso voy a compartir con el pueblo. Y vamos a proyectarnos en base a eso. Vamos a volver a tener esas reuniones y vamos a empezar a proyectar. Y hay que buscar tiempo para el ministerio. Ministerio, número 4, ministerio. Ministerio. El próximo año vos tenés que ser. El próximo año, el 2026, tiene que ser un año de ministerio. Yo tengo que estar ministrando. Yo tengo que ser ministrado y tengo que estar ministrando. ¿Ven? Porque para eso Dios te capacitó. Para eso Dios te dio. La Biblia dice que mucho se le da, mucho se le va a pedir. Amén. Y a nosotros nos conviene dar lo que recibimos, porque así nosotros fluimos, nos renovamos. Número 5 y último. ¿Cuál es el propósito de Dios para el 2026? ¿Amén? Vamos a ver qué dice el San Juan 15:16. 15:16 San Juan. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis. ¿Qué dice? Llevéis frutos. Os he puesto para que yo le pongo a ustedes para que ustedes se vayan y produzcan fruto. Producir fruto. A eso Dios nos llamó, hermano. A que nosotros vamos a tener fruto. Fruto de nuestro carácter, fruto de nuestra manera de ser, ¿sí? Frutos espirituales. Pero también nos habla de frutos de almas. Vos tenés que tener una persona que vos estás ministrando. Una nomás. Y ese sea tu ministerio. Una persona que vos le ministres. Ese es tu fruto. Y cuando esa persona entra, se bautiza y entra en el discipulado, ahí podemos decir, he ganado un alma para el Señor. Y a otra cosa ya. Amén. Quiero preguntarte en esta noche, ¿cuántas almas ganaste este año? Sí, yo qué dije. En esta noche yo dije. ¿Y cómo era? ¿Yo qué dije? ¿Y cómo era? En este año, ¿cuántas almas ganaste? Yemima estaba en proceso de una persona, su compañera de escuela. ¿A quién te acercaste y le estuviste ministrando? ¿Cuántas personas estás trabajando vos para ir a buscarle y traerle a la casa de Dios? ¿Cuántas personas te fuiste y le dijiste, vamos a terminar este estudio bíblico en tu casa? Hermano, estar de balde en la casa de Dios no es bueno. El ocioso, el que no hace nada, es el que más problemas produce. Porque como no está dando, crea problemas, se descompone. Está descompuesto interiormente. Y comienza a armar una atmósfera terrible donde está. Porque el que no da, no fluye. Pero el que da está constantemente fluyendo. El ocioso espiritual, hermano, de una persona ociosa no se puede esperar absolutamente nada bueno. El pecado de Sodoma y Gomorra fue abundancia de pan y mucho tiempo libre, mucho tiempo de ocio. Y fueron destruidos por eso, porque solamente pensaban en el mal. Una persona ociosa, no en lo espiritual, no se puede esperar nada bueno de esa persona. Entonces Dios nos llama a que vayamos y demos frutos.
y vuestro fruto permanezca. Este es el año donde vos tenés que proponerte en tu corazón y decirle: Señor, yo estoy dispuesto, yo quiero, y yo te pido, Señor, que tú me des el alma, la persona a quien yo le ministre. Amén. Yo quiero ser un instrumento tuyo. Amén. Y vos tenés que ver, va a haber compañeros de trabajo que necesitan desesperadamente de que vos le ministres. Dios no le va a usar a otro pastor para eso. Dios te puso ahí. Dios te puso ahí. Ahí Dios te puso. En el trabajo, donde hay tanta necesidad, ahí yo no puedo llegar como pastor. Pero vos sí estás ahí. Vos sí estás ahí. Y Jesús, yo te puse ahí. Yo te he puesto ahí. Para que ustedes lleven fruto. Ahí tienen que fructificar. Es ahí donde Dios te puso. Ahí está tu púlpito. Ese es tu púlpito. Ahí donde Dios te puso. Y ahí predicar. Ahí testimoniar. Ahí da lo que recibiste. De la teoría pasar a la práctica. De la teoría a la práctica. Ahí donde estás. Una persona. No hace falta llegar a todo el mundo. Uno nomás. Orar por ese uno. Ayunar por ese uno. Trabajar por ese uno. Invertir por ese uno. Visitarle, buscarle, llamarle. A veces va a querer hablar con alguien. No hace falta que vos le des palabras, escucharle nomás. 80% escuchar, 20% hablar. ¿Amén? Así es. Eso lo aprendimos del Instituto Teológico. 80% escuchar. La gente necesita que se le escuche. Amén. Y al final le ministra con la palabra. 20% de hablar, 80% de escuchar. Entonces dice: vosotros, ustedes no me eligieron a mí, yo le elegí a vosotros, a ustedes. Y yo le elegí a ustedes para que vayan y lleven frutos. Y vuestro fruto permanezca. Y si alguno me sirve, mi Padre le honrará. No podemos nosotros buscar honra de Dios si no servimos a Él. ¿Eh? Si le servimos al Señor, la honra vendrá sola. Porque Dios es el que honra. Dios es el que honra. Amén. Esta semana nos fuimos a un funeral con mi esposa. Esta semana hicimos muchísimas cosas. No nos quedamos esta semana. Una tremenda pastora falleció. Ella, desde que conoció al Señor, se entregó por completo a la obra. La pastora Claudia se entregó por completo al servicio. Tenía un trabajo donde ganaba 6 millones, no sé qué. Ella renunció a eso por Cristo. Era la columna de la iglesia. ¿Sí? Todo pasaba por ella. La confianza del pastor era tremenda sobre ella. Y en un momento el Señor le quiso en su gloria y lo llevó. Le llevó el Señor. En 2 meses el Señor le llevó. Y venían pastores y apóstoles y había profetas. Los chicos de la iglesia lloraban ahí por ella. Lloraban las chicas. Porque ella fue como una mamá para ella. Y decía el pastor, el apóstol decía: no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. No se entristezca demasiado como los que no tienen esperanza. Nosotros volveremos a verlos. Un día le vamos a volver a ver. Yo tengo la certeza, por la palabra, que voy a ver a mi papá en el cielo, que voy a ver a mi abuela en el cielo, que voy a ver a mi primo en el cielo. ¿Ven? ¿Sabe por qué? Porque Dios me dijo a mí, si yo creo en Él, que yo y mi familia seremos salvos. ¿Sí?
en el último momento, en el último segundo, no sé, pero Dios dijo que iba a salvar a mi familia. Entonces yo tengo la certeza de que voy a verme ahí a mucha gente que yo conozco, familiares, amigos. Pero la honra, este es el año de la honra, hermanos. El año 2026 va a ser el año de la honra. ¿Ven? El número 6 es el número de hombre. Es el número de hombre. ¿Ven? Donde el hombre perfecto, el hombre fue creado al sexto día. Y lo hizo perfecto a imagen y semejanza de Dios. Perfecto. Y en el séptimo, Dios descansó. En el séptimo día. Pónganse en pie, por favor. Hermano, este es el año donde vos en tu mente tenés que, en tu espíritu, tenés que proponerte como Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel. Ellos se propusieron en su corazón. Y si vos te propones en tu corazón, lo vas a lograr. Vas a poder, vas a conquistar. Porque todo lo que vos te propones en tu corazón lo vas a alcanzar. Amén. Pero si vos no te propones, si vos no presupuestás tu año, al final del año vos tenés que tener el alma, la persona que vos trabajaste. Tal vez no se está bautizando, pero ya viene la iglesia. Un gran paso. ¿Ven? Yo le decía, hay que ver cuando termine el año que tu carácter sea diferente, que tu semblante cambie, tu personalidad cambie. Tiene que haber un antes y un después. Al final del año tiene que haber un cambio radical, notable, visible en nuestro temperamento, en nuestro ser, en nuestra responsabilidad. Debemos ser los líderes, tenemos que ser responsables. No podemos llegar sobre la hora o 5 minutos tarde o media hora tarde. Debemos venir a la hora que el ministerio nos exige. Los ministros llegamos media hora antes para orar. No podemos llegar sobre la hora si yo soy pastor, líder, colaborador, obrero. Yo no puedo venir, si el culto comienza a las 9, yo no puedo venir a las 9. Tengo que venir a las 8:30, 8:15 tengo que venir ya. Yo no puedo venir a las 9:05, a las 9:10 cuando comenzó todo. No, nosotros los líderes estamos para preparar el ambiente, para orar, para hacer guerra. Tenemos que venir no sobre la hora, venir antes del tiempo, adelantarlo al tiempo. Y este es el año donde, el año 2026 es el año donde nosotros tenemos que corregir estas cosas. Amén, para que Dios te honre. Amén, para que Dios sea el que te honre. Amén. ¿Cuántos quieren la honra de Dios? Sé aplicado, sé obediente. Tienes que sobresalir de hecho de los demás en cuanto a lo que es tu responsabilidad. A veces las cosas del mundo somos aplicados y excelentes y sobresalientes, pero cuando se trata de ministerio y servir a Dios, hay que mejorar. Insuficiente o aceptable. ¿Amén? Tenemos que ser excelentes, abanderados en las cosas del Señor también. Es ahí donde tenemos que sobresalir en las cosas espirituales. Amén. Vamos a orar. Hermanos, hay que ser productivo. Si toda tu familia tiene que estar en el Señor, caminando en el Señor, como papá, como mamá, nosotros tenemos que acarrear a nuestros hijos a la casa de Dios. No preguntarle, ¿te querés ir? No me quiero ir hoy. No es si se quiere ir. Tenemos que irnos, mi hijo, vamos. No, pero pastor, mamá, soy aburrido. No es porque sea alegre aburrido, es porque es necesario. Algunos dicen, es demasiado aburrido. No es porque sea aburrido o alegre. Porque la iglesia no es un circo. La iglesia está para enseñarnos los principios de la palabra. No es porque sea aburrido, es porque es necesario aprender la palabra y nutrirnos de la palabra. Por eso nuestra familia tenemos que nosotros acarrear. No es porque sea alegre, ni divertido, ni aburrido. Es necesario que nos congreguemos, porque la palabra dice. Y hay que acarrear la familia.
hay que atraer. Ese es nuestro trabajo como papá. Y tenemos que tener fruto al final. Hermano, no podemos quejarnos después delante de Dios que nuestro hijo no salió gay, que nuestro hijo no salió pandillero, drogadicto, si nosotros no le llevamos a la casa de Dios. Yo no puedo después quejarme al Señor y decirle al Señor, ¿qué hice para que mi hija de 14, 15 años esté embarazada? No, a mi hijo que está bajo mi techo, yo le tengo que empujar a la casa de Dios. Casa de Dios. Si vos vives en mi casa, vas a hacer lo que yo creo, mis convicciones, mi visión de la vida. Mientras que yo traiga pan y ponga pan en tu mesa para que vos comas, hijo, vas a abrazar lo que yo quiero, lo que yo creo. El día que te independices, vas a decidir vos. Pero mientras que viva bajo mi techo, vas a abrazar. Vas a abrazar. Pero eso no es, pastor, eso no es obligar. No es obligar. Es principio. Es principio de vida. ¿Ven? No le obligamos a nadie, pero yo tengo un principio, yo tengo mis reglas. Si vivís conmigo, tenés que, y mucho más que te doy de comer, tenés que abrazar mis convicciones. Ese es un hombre íntegro. Porque después, ¿sí? Después no podemos quejarnos delante de Dios si las cosas no nos salen como nosotros decimos, pero yo, Señor, te he sido fiel, yo he ido a la casa de Dios, he orado, he diezmado, pero vos no fuiste. ¿Sabes cómo? ¿Quién fue así? Termino. El sumo sacerdote Elí. El sumo sacerdote Elí fue flojo con sus hijos. Y el sumo sacerdote Elí no le amonestaba a sus hijos, no le enseñaba a sus hijos. Y los hijos de Elí, Ofni y Fines, eran hombres impíos. Y sus padres nunca. El sumo sacerdote Elí no les sentaba, no les hablaba, no les amonestaba, no les retaba. El sumo sacerdote Elí sabía en qué andaba su hijo, pero él le predicaba al pueblo, pero no le podía predicar a su hijo. ¿Qué pasó? Ofni y Fines, Dios le maldijo. Murieron en una guerra, y cuando Elí se enteró, se cayó de panza, de tan gordo que ya se cayó, se desnucó, murió. ¿Quién fue el culpable de que Ofni y Fines hubiera salido así de terrible? Elí, porque no tuvo el valor de sentarle y ponerle los puntos a sus hijos. ¿Amén? Y nosotros como padres cristianos somos los que traemos los puntos a los hijos. Esto es mi regla, esta es mi condición, y acá lo que yo diga, eso es lo que se va a hacer. No es si vos querés, no. Lo que yo diga, eso se va a hacer. ¿Ven? Y si es que no quiere hacer, bueno, mi hijo, hay muchas formas de disciplina. Amén. Amén. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están contentos? A ver, las caritas contentas. ¿Están más contentos? Los hijos no están tan contentos. Los hijos están ahí con las caras, me quiero obligar, no, me quiero obligar. No. Principio, no es obligación, es principio. El día de mañana, cuando vos seas un hombre bendecido, vas a acordarte de papá y de mamá cuando te decían: yo soy lo que soy gracias a mi papá y mi mamá, que me pusieron en mi lugar y me disciplinaron cuando necesitaba. Le damos gracias a papá y mamá por el berrenque, por la zapatilla, por el arazarocú. Yo soy lo que soy, yo suelo escuchar. Gracias al arazarocú. Yo crecí a base del arazarocú, hermano. Esa arazarocú. Así vive, a peado y comer. Peado y comer. Y la zapatilla, ¡ay, qué rica zapatilla! Zapatilla voladora,
Eso es el alimento más rico para la criatura. Zapatillas, estas son zapatillas. Cinto. Eso es importante, eso le va a hacer crecer en el camino recto. Amén. Los jóvenes, los niños necesitan saber los límites. Y vos sos el que poner límites en casa. Amén. Padre Celestial, te damos las gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por estos 5 puntos que hoy hemos tratado. 5 enfoques necesarios para el 2026. Número 1, orar sin cesar. Número 2, palabra de Dios. Número 3, obediencia e integridad. Número 4, ministerio, servicio a Dios. Y número 5, fructificar, productividad. Señor, queremos, Señor mío, poner esta agenda delante de ti, Señor. Nos proponemos como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, Señor, no contaminarnos con el mundo y poner en prioridad estas bases, estos fundamentos, y sobre esto movernos en el 2026, Señor. Señor, gracias por esta palabra. Te adoramos, te exaltamos y te damos toda la gloria, y pedimos que nos fortalezcas, Señor. Nos dé sabiduría, que no andemos que no andemos en base a emociones o sentimientos, sino andemos en base a principios de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Que